Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pienso, luego éxito, un podcast que nace en RRIP Global dirigido a empresas que buscan comprender mejor cuáles son las reglas del juego. Y hoy estamos precisamente para hablar sobre el derecho laboral internacional, más concretamente sobre cómo podemos proteger mejor los intereses de una empresa cuando nos encontramos ante un conflicto laboral como puede ser pues, el despido de un trabajador. Como siempre, ¿a qué tenemos que prestar atención primero? Pues a cuál va a ser la jurisdicción competente y cuál va a ser el fondo aplicable al asunto. En este caso, la jurisdicción competente nos la va a decir el reglamento Bruselas 1 bis y el fondo aplicable del asunto nos lo va a decir el reglamento Roma 1. Pues bien, vayamos con la jurisdicción competente. ¿Dónde nos va a poder demandar el trabajador a nosotros como empresa cuando exista un conflicto laboral? Pues tenemos que entender que en el ámbito del derecho laboral internacional se le va a dar un gran protagonismo a los pactos de sumisión expresa que se llevan a cabo entre las partes, es decir, que de forma previa en el contrato de trabajo establezcamos cuando exista un conflicto, qué jurisdicción y qué fondo aplicable va a ser al asunto. En defecto de pacto entre las partes, pues las reglas que se aplican del reglamento Bruselas 1 bis son las siguientes. En primer lugar, el trabajador no va a poder demandar en el lugar donde habitualmente ha desarrollado su trabajo. En segundo lugar, donde se encuentre el centro de operaciones principal de la empresa. Y en tercer lugar, como os decía, pues en España sí existe un pacto entre las partes. ¿Dónde nosotros como empresarios vamos a poder demandar al trabajador en caso de conflicto laboral? Pues vamos a poder demandarle en el lugar donde resida el trabajador. Y una vez entendemos cuál es la jurisdicción competente del asunto, cuál es el fondo aplicable, qué ley va a aplicar el juez competente, pues en defecto de pacto entre las partes se va a aplicar pues la ley del lugar donde se ha desarrollado de forma habitual ese trabajo, como también os decía en el caso de la jurisdicción, es decir, si de forma habitual el trabajo se ha desarrollado en España, pues será España el país pues competente y también será la ley española la aplicable. ¿Qué pasa en casos, por ejemplo, de sumisión expresa? Por ejemplo, si es competente el país español, pero ha habido una sumisión expresa a la ley de Haití, por ejemplo. Pues la ley española, el juez español va a poder, en los casos aquellos en los cuales la ley de Haití no sea tan garantista o no reconozca unos derechos que en caso de haberse aplicado la ley española sí se lo hubieran aplicado, el juez español igualmente va a poder completar esos huecos con la ley española para que el trabajador pues goce de una mayor protección en este caso. En caso de que no haya ni pacto ni podamos conocer por el lugar habitual de trabajo, por el establecimiento de contratación, es decir, donde se le haya contratado al trabajador, va a ser esa la ley aplicable, y en su defecto también se va a poder aplicar la ley pues que tenga, por así decirlo, un lugar con estrechas relaciones o conexiones con el trabajador y aquel lugar. Pues bien, pasemos, una vez hemos entendido la jurisdicción y la ley aplicable, a errores que se suelen cometer en estos casos de conflicto laboral. Pues en primer lugar, no establecer unos protocolos internos de empresa, protocolos internos contra el acoso, contra medidas de discriminación, protocolos internos también, no de control como tal, pero sí pues de una monitorización pues de las tareas y del desempeño que vaya realizando el trabajador. Porque en caso de que queramos pues alegar, por ejemplo, una razón de despido objetiva, como puede ser pues que el trabajador no está desempeñando sus funciones, tendremos que argumentar y tendremos que probar que efectivamente eso pues se ha dado. También suele ser un error muy común no documentar por escrito lo que son los despidos con una carta de despido formal y sobre todo de cara a los plazos, ya que en la jurisdicción social suele ser muy importante estos temas de los plazos a efectos pues, de actos de conciliación previo a, por así decirlo, a presentarnos ante una demanda en la jurisdicción social. Así que, pues como siempre os decimos, si queréis estar al tanto de toda la actualidad jurídica y de toda la actualidad jurídica internacional, pues estad muy atentos del podcast de Pienso, luego éxito de RRIP Global. Muchísimas gracias.